Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde se encuentre cada una y cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida. Estamos reunidos virtualmente, como se ve, en el Centro de Estudios de Hermenéutica de la Universidad Nacional de San Martín, en la ciudad de Buenos Aires, es decir, no en la capital, sino en el partido de San Martín, que forma parte, digamos, de los alrededores de Buenos Aires. Hoy nos reunimos para dar inicio a un nuevo ciclo. A quienes ya nos van acompañando en las actividades conocen que en el centro o desde el centro ofrecemos o bien presentaciones individuales, es decir, encuentros de un día, o bien ciclos, y en el caso que estamos iniciando hoy es un ciclo eh, llevado a cabo por Nahuel Greenberg, a quien le queremos agradecer especialmente porque todos los aportes que investigadoras, investigadores, docentes alcanzan al Centro de Estudios de Hermenéutica son aportes desde el interés por el estudio, por la investigación, y eso lo queremos agradecer cada una de las veces. El ciclo que nos va a ofrecer Nahuel, que va a ser, como les decía recién, de 3 encuentros, que van a ser grabados cada uno de ellos, como este primero que estamos grabando, de manera tal que puedan ir a nuestro canal de YouTube a partir de mañana o a más tardar pasado mañana, ya van a encontrar la grabación allí. Y este encuentro, este nuevo ciclo, perdón, como les decía, se titula La filosofía política entre la historia conceptual y las ciencias sociales, un pensamiento fronterizo o liminal para abordar su crisis. Yo voy a presentar a Nahuel Greenberg. También solemos decir que la presentación que hacemos es solamente un botón de muestra de lo que realmente son las investigadores y los investigadores que ofrecen su saber aquí en el Centro de Estudios de Hermenéutica. Entonces hacemos un breve, la llamamos entre casa, lo llamamos biodata, es una brevísima referencia del recorrido académico de quien está a cargo de la actividad. Y luego, por supuesto, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan, pueden escribirnos al correo del Centro de Estudios de Hermenéutica y nosotros se lo compartiremos, en este caso, a Nahuel Greenberg. Nahuel, te queremos agradecer ahora sí, públicamente, este esfuerzo tuyo, que no es menor, siendo 3 encuentros y de un tema tan interesante y hasta ahora en el centro tampoco, es decir, no muy tratado, por lo cual nos alegra mucho tener tanta concurrencia. Estamos cerca de las 40 personas que te van a escuchar y bueno, en la modalidad es siempre escuchar, dar la bienvenida, escuchar a quien nos ofrece, como decíamos, sus conocimientos y luego abrir lo que decimos una ronda de preguntas, consultas, dando por sentado que no es necesario ser especialistas en cada uno de los temas, sino que las preguntas sean desde la inquietud del saber y la inquietud de aquello que vamos a escuchar. Entonces, te presento, Nahuel, y bueno, eso, agradecerte muchísimo y ojalá que a vos también te resulte enriquecedor estos encuentros, ¿no? Nahuel Greenberg es licenciado en Filosofía por la Universidad de San Martín, es magista en Historia Conceptual, de la Escuela de Humanidades dentro de nuestra universidad. Actualmente está haciendo su doctorado en Historia en el Instituto de Altos Estudios Sociales, también de la UNSAM. Lo van a escuchar quizá como Escuela IDAES, si les resuene quizá un poco más. Es jefe de trabajos prácticos en la materia proseminario de la carrera de Filosofía, miembro participante del proyecto de investigación titulado Crítica de la razón ilustrada en tiempos de ultraneoliberalismo, una indagación de herramientas de diagnóstico, crítica y emancipación del estado del saber vigente.
Su campo de estudio integra la filosofía política, la historia conceptual y las ciencias sociales. Su última publicación ha sido en la revista Prólogos, con el artículo que lleva el título Estado presente, consideraciones en torno al rol del Estado en los albores del neoliberalismo. Queremos contarles también brevemente, igual pueden visitar la página de la universidad, que la licenciatura en Historia Conceptual, bueno, tuvo también, se inició en la universidad, ahora no voy a decir el número exacto porque no lo recuerdo, hace varios años, ya más de una década por lo que recuerdo, y bueno, y es también un lugar, podríamos decir, de avanzada en los estudios justamente de las áreas de estudio a las que se dedica Nahuel Grinder. Bueno, ya sin quitarte más tiempo, nunca me gusta, no me gusta demorarme más de 5 minutos, no por no presentar con más extensión, sino para darte realmente la palabra y otra vez, muchísimas gracias. Bueno, bueno, gracias. No, yo voy a también empezar con agradecimientos. Bueno, a Laura, a Diego, a toda la gente que trabaja en el Centro de Hermenéutica, a Ariel Vecchio, que bueno, no sé si está hoy o no, pero que fue también muy importante para que gestionáramos este encuentro de hoy. Yo estoy muy contento, muy entusiasmado por poder, bueno, transmitir algo de mi pensamiento, de mis estudios. Esta presentación tiene que ver sobre todo con volver sobre mis pasos en lo que fue la tesis de la maestría de historia conceptual, y bueno, y proponer también quizás si esto sale bien, si gusta, bueno, algo hacia adelante que tenga que ver con lo que estoy trabajando ahora. Y obviamente también tengo que dar las gracias de mucho de lo que voy a decir y contar. Se lo debo a mis maestros, a mis formadores, tanto de la carrera de filosofía como de historia conceptual. No sé, pienso en Cristina López, obviamente, que es hoy mi compañera de trabajo en la materia, pero también en Francesco Calegaro, que fue mi director de tesis, y en Adrián Velázquez, que fue evaluador de mi tesis, o el propio Alex Roy, que también es profe de la maestría y en el IDAES, y que a ellos les debo mucho de la perspectiva que voy a presentar acá. Bueno, como dijo Laura, se trata de 3 encuentros y hoy yo lo que quisiera hacer es empezar reflexionando en principio sobre el título, poder presentar el problema y el enfoque de trabajo, ¿sí? Entonces, en el segundo encuentro estaríamos abordando ya el laboratorio específico de esta problemática, que tiene que ver con lo que se conoce como el Laboratorio Jurídico Político de la República de Weimar. Ahora vamos a ver por qué. Y finalmente un tercer encuentro para presentar algo así como una interpretación, una hipótesis de salida a lo que va a ser la presentación del problema. Esa sería la división de los encuentros. Entonces, bueno, me parece que siempre es importante empezar retomando el título, indudablemente, y un poco también de las consideraciones que estaban cargadas en las piezas de difusión, ¿no es cierto? Porque bueno, como dijo Laura, tal vez esto es una indagación no poco frecuentada. A mí me pasó, de hecho, nace un poco de una insatisfacción, o del diagnóstico de una falta cuando estudiaba la licenciatura en filosofía, y con algo que en realidad hoy está muy puesto de manifiesto, que es poder saltar esa división disciplinaria, ¿no? O vencer un poco la tendencia a la hiperespecialización en las disciplinas. Con los pros y los contras que eso pueda tener, indudablemente, ¿no? Yo creo que el mayor activo de mi trabajo tal vez no sea la originalidad o de alguna de las ideas, sino más bien encarnar
la interdisciplina o los múltiples espacios disciplinarios, ¿no? Porque, bueno, eso declamativamente hoy está más en boga o está un poco más de moda, pero muchas veces no se lleva adelante. Y yo creo que ese es el activo mayor de mi trabajo, aunque indudablemente abarcar distintos saberes o poner en diálogo distintos saberes es algo complejo en la medida en que, bueno, cada uno tiene su especificidad y por supuesto no quiero que este trabajo se entienda como el borramiento, ¿no? de la especificidad, de las categorías, del procedimiento propio de cada una de las disciplinas. Eh, Como bien dijo Laura, el título es La filosofía política entre la historia conceptual y las ciencias sociales, un pensamiento fronterizo o liminal para abordar su crisis. Entonces, en principio, el subtítulo, este pensamiento fronterizo liminal, responde a dos autores y a dos conceptos, ¿no es cierto? El pensamiento fronterizo está relacionado a las ideas de Walter Mignolo, ¿no? Un lingüista, un filósofo cordobés, radicado en Estados Unidos, que tiene libros muy interesantes. Él se inscribe en la filosofía latinoamericana, es un discípulo y un compañero de Quijano, ¿sí? De Aníbal Quijano. Y si no me equivoco, también trabajó conjuntamente con Rita Segato, o sea, es parte de la filosofía latinoamericana. Y él en un texto que es historias globales historias locales y diseños globales, bueno, invita a pensar en las fronteras geopolíticamente, ¿no es cierto? O sea, mostrando toda la perspectiva de la filosofía latinoamericana en torno a la crítica del colonialismo, ¿no? Epistemológico y político, y con el pensamiento fronterizo lo que un poco Mignolo invita a pensar o a pensarnos es no solamente como como saberes sometidos o saberes desvalorizados, sino también poder pensarnos en la distancia y en la frontera, o sea, asumir la determinación del colonialismo tanto epistemológico como político, pero indudablemente teniendo en cuenta o yendo a buscar una deriva propia, ¿no es cierto? Que se reconoce deudora, pero que no se queda solamente como un saber de menor jerarquía, ¿no? Imposibilitado de formar sus propias ideas. Y lo del liminal tiene que ver con un concepto de Alex Roy, ¿no? Que él critica un poco tal vez la idea de multidisciplinar, si eso se entiende solamente como una agregación de saberes, ¿no? Entonces lo liminal, que es un poco como lo fronterizo, es, digamos, no estar ni a gusto ni completamente colocado. ¿No? En la especificidad de ninguno de esos saberes y asumir algo que tiene que ver con un enfoque generalista. Bueno, allí de lo que se trata es, bueno, esto de jugar un poco, de ir y venir entre las disciplinas, precisamente como planteaba al principio, para hacerlas dialogar, ¿sí? Entonces, fronterizo y liminal tienen que ver con estos conceptos de Walter Mignolo y de Alex Roy. Y bueno, filosofía política, historia conceptual y ciencias sociales, porque efectivamente estos saberes van a estar involucrados tanto en el diagnóstico del problema que vamos a tratar, como en la posibilidad de salida, ¿cierto? Bueno, no sé, esto no lo dijimos, pero si algo no se entiende, me pueden interrumpir o pueden hacer alguna pregunta y así vamos avanzando. Eso no hay ningún problema. Bueno, entonces, lo que les quiero plantear hoy es,
bueno, ponernos a pensar en el problema, como decía, ¿no? Y un poco también en el enfoque. El problema tiene raíces muy profundas. Yo como dije, como adelanté, lo estudié o traté de anclarlo en lo que fue la experiencia política, jurídica de Weimar, histórica, por supuesto, pero tiene raíces mucho más antiguas y lo que yo resumía en las piezas de presentación, lo podemos plantear así, como una dicotomía o una dualidad que lleva a una crisis de la posibilidad del conocimiento sobre la política, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, porque me remonto un poco lejos para después irnos acercando. En términos burdesianos, ¿no? O sea, de Pierre Bourdieu, ¿no? Y pensando en el concepto de campos, bueno, podríamos pensar que hay una tensión en el campo de la ciencia política y de la filosofía política entre dos modalidades en tensión de esos análisis. Una de tradición beberiana, que tiene que ver con los tipos ideales y con una modalidad de indagación de los fenómenos políticos que tiene que ver con un alto contenido científico eh, que que deja de lado o que no permite pensar la acción concreta, ¿no? Y que un poco deshistoriza, ¿no? Se olvida de la historia o se olvida de otros saberes como la sociología y que entonces intenta como... o propone el diagnóstico a partir de esto, ¿no? Un poco de la historia de las ideas, olvidándose del anclaje, ¿sí? Del anclaje práctico. Eso podríamos remontarlo, digo, a los tipos ideales de Weber. Eh, y como crítica a esa modalidad arraigada en los estudios de la política, que ya vamos a ver con la perspectiva de la historia conceptual, vamos a ir incluso más lejos, ¿no? No al siglo XX, sino hacia la formación misma de la filosofía política, o sea, a la modernidad política. Otra vertiente crítica de de esta idealidad del conocimiento sobre la política estaría dada en Marx, ¿cierto? Donde ahí se pone de manifiesto eh, el punto contrario, es decir, la conciencia de situar, de anclar las ideas políticas en procesos, si quieren ustedes, es todo un debate en torno al marxismo. Algo de eso vamos a ir viendo mínimamente, pero algo de eso vamos a ir viendo en el desglose y en el desarrollo de los encuentros. Eh, una teoría crítica de las ideologías que ya invita a ver el sustrato social, ¿sí? Político, ideológico y histórico que tienen las ideas o el conocimiento sobre la política, ¿sí? Eh, Ahora bien, claro, eh, cuando uno lleva un poco hasta el extremo este contraste y radicaliza hasta un punto máximo estas posiciones, se encuentra, ese es un poco el diagnóstico de mi tesis y de mi perspectiva, se encuentra con lo voy a decir de manera un poco rimbombante, ¿no? Con la casi autodestrucción de la ciencia política. Por no poder pensar seriamente y por no poder pensar articuladamente lo que es su objeto de estudio más importante, es decir, la acción, ¿sí? En un punto por idealizar demasiado los fenómenos, en el otro por historizarlos completamente y no poder desapegarse, ¿sí? Un poco de esa situación, ¿sí? O sea que ustedes, lo voy a ir adelantando, en realidad se van a ir dando cuenta que mi planteo va un poco en el sentido de
poder realizar como una dialéctica, ¿no? de estas interpretaciones. Ahora lo vamos a ir viendo mejor. Bueno, entonces eso, el diagnóstico es que el campo de la ciencia política está jalonado por estas dos vertientes contradictorias, que tienen el problema, ¿cierto?, de interpretar verdaderamente el objeto de estudio y dejar casi en las puertas de la destrucción la posibilidad de conocer científicamente sobre la política, ¿sí? Bueno, hasta acá venimos bien. ¿Sí? Bueno, genial. Entonces, ahora hago un poco de historia de mí mismo. En la tesis de licenciatura, me voy hacia atrás, antes de la maestría, yo hice una tesis que llevaba por título ¿A qué se dedican los filósofos? Y en la que la indagación tenía que ver con rastrear las condiciones históricas, ¿sí? Y de la práctica filosófica. O sea, esa era la pregunta. Y en buena medida me puse a hacer algo que ya desde ese momento me trajo algunos inconvenientes por lo que decía al principio respecto del enfoque, ¿sí? Porque la verdad que uno mira la tesis y dice... Che, filosofía, bueno, sí, los filósofos estaban en discusión o como objeto de estudio, pero tenía mucho de sociología de los intelectuales sobre todo, ¿no? De indagación sobre nuestro propio campo y nuestras propias conductas. Entonces ya era algo un poco desenfocado, ¿no? Que no era un enfoque puro. Eh, Cuento esto ¿por qué? Bueno, porque en ese momento yo di con un autor que planteaba una crítica radical en este sentido y que es Karl Mann. Karl Mann es el padre fundador de la sociología del conocimiento. Y el enfoque de Karl Mann para mí fue muy fructífero en la medida en que me enseñó, me mostró una ampliación de las críticas de las ideologías, ¿cierto? Una radical crítica de las ideologías, con base, obviamente, en la sociología. Eh, el asunto es que al empezar la maestría, me di cuenta que no me podía satisfacer con la perspectiva de Mannheim, porque ¿cuál es su propuesta, digamos, para abordar esta crisis que venimos diagnosticando del saber político? Bueno, es así como una especie de, para no quedar anclado, sobre todo en el eje marxista, ¿no? Obviamente es todo un debate entre los marxistas esto, su propuesta era, bueno, no ajustarse a una perspectiva anclada, sino poder hacer una síntesis de las perspectivas, ¿no es cierto? Entonces, sí, gracias ahí por anotar el nombre. Bueno, entonces, realizar una síntesis de las perspectivas que permita, ¿no? Eh, no seguir reproduciendo estas hipótesis de la distancia entre intelectual al estilo beberiano de los tipos ideales, ¿cierto? Y entonces, hacer un compromiso o tener un compromiso con su tiempo, ¿sí? Asumir esas ideologías, pero ponerlas en indagación, ponerlas a discutir, ¿sí? Como hacer esto, la síntesis de esas ideologías o perspectivas. Bueno, claro, en un principio me pareció una tarea loable y me pareció una vía de salida, pero al cabo de un tiempo, y sobre todo con el curso con la cursada de la maestría en historia conceptual, también vi como un déficit en esa indagación, porque de algún modo no asumía una posición en ese contexto, como que había todavía, ¿cierto? Una distancia, tal vez no tan idealizada como la de otros que se pusieron a pensar en la política y en su abordaje, pero sí un punto mediador del intelectual, donde su tarea
consiste en el resumen de las principales vertientes, de las principales teorías, de las principales formas establecidas, ¿no? Históricamente. Entonces, bueno, evidentemente faltaba algo más. En buena hora llegué entonces a la historia conceptual. Que, claro, la historia conceptual, en orden al enfoque, nos propone la intimidad, digamos, la conexión, la afiliación, pero muy estrecha entre la historia conceptual y la filosofía política, ¿no? Y para ver esa afiliación, entonces hay que tener en cuenta el diagnóstico crítico que invita a hacer la historia conceptual de la modernidad política, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice Giuseppe Duso, ¿no? Es uno de los tres representantes. Hoy vamos a recorrer a tres pilares, ¿no? De la historia conceptual, que se resumen en las personas de Giuseppe Duso por la Escuela de Padua, es la vertiente italiana de la historia conceptual. Vamos a pasar por algunas reflexiones y consideraciones de Reinhard Koselleck, el representante de la vertiente alemana de la historia conceptual, y también vamos a decir algo sobre Bruno Carcenti, que sería la deriva francesa de la historia conceptual, todos pertenecientes a nuestra contemporaneidad, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué dice Duso en Historia Conceptual como filosofía política? Bueno, que esta estrechez entre la filosofía política y la historia conceptual tiene que entenderse desde el punto en que asumimos que el trabajo histórico-conceptual no se puede entender, o sea, si es un trabajo verdaderamente crítico, eh, se tiene que entender como la superación de una construcción abstracta, ¿sí? Entonces tiene que dejar de pensar que se puede pensar la política, bueno, como decíamos antes, de manera ideal, ¿sí? Y como si fuera un sistema cerrado. Entonces, que debe asumir la contingencia, que debe asumir la variabilidad del mundo concreto, ¿sí? De la práctica. Y que en ese sentido, entonces, hay una familiaridad entre la historia conceptual y la filosofía política. Porque la historia conceptual le interesa muchísimo le interesa muchísimo el uso, sobre todo, de las ideas, ¿no? La puesta en circulación y la atención a los actores que están enhebrando esas ideas. Esto tiene que ver con una gran disputa de la historia conceptual con la tradicional historia de las ideas, ¿sí? Como si pudiéramos solamente reconstruir las ideas políticas con los textos, ¿sí? Que escribieron los intelectuales y filósofos. Bueno, eso no alcanza. Por eso la historia conceptual se asume y se nutre de otras fuentes, que no son solamente las fuentes textuales, que no son solo las fuentes académicas, podría decir, sino que son también esas otras fuentes que circulan en el espacio social y cultural, ¿cierto? Entonces, así hay que entender esa intimidad. Eh, entonces, por eso la historia conceptual no es historia de las ideas, allí hay un punto de desconexión radical, y entonces la propuesta de la historia conceptual es hacer, sí, una crítica de la filosofía política moderna. En particular, claro, aquí aparece Hobbes, ¿no? Aparece Hobbes, sobre todo en las reflexiones de Giuseppe Duso, aparece la filosofía de la historia, lo que hicieron los ilustrados, en la reflexión de Koselleck, ¿no? En Koselleck esto aparece muy bien en su tesis de doctorado,
que es Crítica de Crisis, y hay un capítulo que es el de Crisis y Filosofía de la Historia, el capítulo 3, donde esto aparece rotundamente, ¿no? Esta estrategia de la filosofía de la historia y de los ilustrados, de plantear una filosofía del progreso y una filosofía de la historia eh, que pasa de largo de la acción y de la toma de posición, de las dos cosas, que encubre con la estrategia de diagnóstico filosófico, histórico, científico de la idea de progreso, y como si eso fuera un decurso inevitable. ¿Sí? Algo que tiene su propio desenvolvimiento, independientemente de las circunstancias y de los actores sociales. Bueno, dice Koselleck, esa es precisamente la estrategia de la filosofía de la historia moderna. Y Duso remite para esto directamente al dispositivo conceptual y político de Hobbes, ¿sí? Por eso la tapa que presenta el seminario tiene que ver con eso, ¿no? Es la tapa del Leviatán, del libro de Hobbes, que es muy gráfica en realidad para ver muchas de estas cuestiones, ¿cierto? Es una imagen genial. Hay muchas reflexiones sobre la imagen de la tapa de este libro. Horst Bredekam, es un historiador del arte y de la cultura, ha hecho grandes reflexiones por la potencia que tienen las imágenes, cómo las imágenes pueden condensar conceptos políticos, ideas políticas, y sin duda Hobbes está entre una de las más destacadas. Eh, Bien, ¿por qué la historia conceptual comienza esta crítica con la modernidad? Bueno, porque el diagnóstico es el siguiente. Eh, Tal como, y en esto coinciden, en esto coinciden Koselleck y Duso, aunque después hay cosas que, como Duso es un historiador conceptual que sigue más la deriva de Otto Brunner, que es otro representante importante de la historia conceptual. Hay algunas discusiones entre Duso, la escuela de Padua y lo que ha tratado de hacer Koselleck con la historia de los conceptos, pero en un principio el diagnóstico sobre lo que se conoce como la ruptura, la Sattelzeit, le dicen los alemanes, o la Trennung, que sería una ruptura que se da precisamente en la modernidad, ¿sí? En la que, ¿qué ocurre desde ese momento en adelante? Que desde la modernidad, ¿cierto? Desde Hobbes para Duso, eh, no se pueden entender los conceptos, las ideas políticas del pasado, ¿sí? Porque hay una estrategia de universalización de los conceptos que impide que nosotros entendamos qué es lo que se estaba queriendo decir con palabras como democracia, poder, gobierno, Estado, soberanía, ¿sí? La Trenum, la Satellite, la ruptura, vendría a estar dada por esta nueva estrategia, ¿sí? De articulación de los conceptos políticos que a partir de la modernidad, y hay de eso resabio hasta nuestros días, impiden comprender el pasado. ¿Por qué? Porque han universalizado el sentido de estas palabras y de estas ideas, ¿sí? Esto se ve con muchos de estos conceptos. ¿Y por qué? Entonces, la trenum o la ruptura es entre el mundo antiguo y el mundo moderno, indudablemente, ¿no? Eso es lo que estoy tratando de decir, precisamente por el modo de entender la política. Entonces, Duso se propone desde ese diagnóstico el trazado de un análisis que trata de identificar la génesis
de estos conceptos la lógica para poder ver cuáles son sus aporías, qué es lo que no pueden pensar finalmente, ¿cierto? Eh, entonces, la génesis, como dijimos, es el dispositivo conceptual de la filosofía política moderna que Duso identifica claramente en Hobbes. Y ese dispositivo vendría a estar significando esta especie de mecanismo lógico de dispositivo eh, de ordenación de las relaciones políticas, ¿no? Está hablando del dispositivo del pacto, del contrato social, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que está viendo ahí? Un dispositivo matemático, geométrico, de organización de la política, ¿sí? En donde todo conocimiento sobre la política que no entre en ese dispositivo queda marginalizado como no científico, ¿sí? Como falto de cientificidad. Puede ser como ideologizado, puede ser politizado, ¿sí? Pero que entonces está corrido de esta pretensión científica moderna. Y indudablemente el mundo en el que está pensando es en el mundo de la filosofía política. De la filosofía política, digo, de la ética, ¿no? El modelo sería Aristóteles, ¿sí? De la filosofía práctica. ¿Por qué? Porque, bueno, en la filosofía práctica las reflexiones estaban dadas en el contexto de una discusión que tenía que ver con la acción, que tenía que ver con la virtud, ¿sí? Que tenía que ver con los actores sociales, con el momento, ¿sí? Y con los discursos que se proferían en relación con ese momento. Eh, entonces, este saber filosófico antiguo del ámbito práctico, concreto, de la filosofía práctica que se pregunta por las acciones, por los principios que orientan los comportamientos, es el que vendría a cerrarse, ¿sí? Y a ordenarse científica y geométricamente en el dispositivo conceptual de Hobbes. Em, por medio del derecho natural, ¿cierto? Por medio de la construcción del derecho político moderno, basado en las ideas de la libertad e igualdad de los ciudadanos, la libertad y la igualdad de los ciudadanos, ¿no? Dice, bueno, ¿qué es lo que sucede? Que se pierde una relación entre voluntades, ¿sí? Determinadas y preexistentes, ¿sí? Es como si en el dispositivo de Hobbes empezáramos con una base de tabla rasa, ¿sí? Todos sin posición, sin consideraciones históricas, ¿sí? Eh, por vía de este mecanismo del derecho natural, constituimos cada uno un individuo átomo, ¿sí? Que en su individualidad, eh, racionalmente, ¿sí? Libremente, decide enlazarse con los demás individuos y juntos, ¿sí? Constituir un, un poder, ¿sí? Entonces, claro, perdemos la referencia a eso que en el dispositivo o en la forma de pensar de Aristóteles, la política, por ejemplo, eh, era ineliminable, ¿sí? Cuando hablamos del problema de la virtud,
¿sí? Lo que estamos queriendo decir es que allí había valores y voluntades preexistentes que para coordinar, ¿sí? No implicaban solamente una dimensión matemática racional. Implicaban poner en consideración muchas otras cuestiones, ¿sí? Y cuestiones que hacían a diferencias que no eran solo del grado de racionalidad, sino que eran del orden de la moral, que eran del orden de lo ético y político, ¿sí? Entonces, claro, esas voluntades están perdidas en la medida en que se constituye, ¿sí? Un poder que se refiere a una racionalidad formal, o sea, una construcción tórica, ¿sí? Y es ese pacto que constituye, bueno, este poder, ¿sí? Artificial construido por todos y cada uno de los que acuerdan al pacto, eh, que constituyen el poder soberano, ¿sí? Que constituyen este poder eh, en buena medida absoluto y legítimo porque es querido por todos, ¿sí? Entonces, la abstracción que está sosteniendo toda esta construcción es la idea del individuo, ¿sí? Sin determinaciones, ¿sí? Sin vínculos preexistentes. Este es el contraste que plantea la historia conceptual. Entonces, cuando uno advierte esto, dice, bueno, claro, si yo pienso para atrás, ¿sí? Si yo pienso en el mundo antiguo y cuando leo Estado o pienso en democracia, ¿sí? Pienso en el sentido moderno, ¿no? Vamos a poner por caso democracia. Pienso en el sentido moderno de que la democracia es, ¿sí? La representación formal, ¿sí? La división de poderes. Si pienso en la democracia como derecho, ¿sí? Y como derecho y, y, y autorización, ¿sí? De el poder y como constitución del Estado de abajo, ¿sí? De la base, que son cada uno de los individuos átomos, hacia el vértice, claro, cuando yo me voy hacia el pasado, cuando me voy a la filosofía política antigua, yo no encuentro algo como eso. Entonces, ¿qué digo? Si asumo, ¿sí? Como universal el dispositivo moderno, que no había democracia. ¿Cierto? Eso es algo que aparece muchas veces cuando consideramos que efectivamente en la antigüedad, ¿sí? En el contexto de Aristóteles, de Platón, de los filósofos políticos, había esclavos, no eran todos iguales, ¿sí? No eran todos ciudadanos. Entonces, ¿cómo puedo hablar de democracia? Bueno, lo que propone la historia conceptual es que haciendo esa consideración, en realidad nosotros tendríamos que abrirnos a un otro uso, a otra conceptualización de la misma palabra. Lo que sería constante sería este significante democracia, ¿sí? Y si quieren esta traducción como poder del pueblo, ¿sí? Pero ese poder del pueblo, ¿sí? No puede significar la unión de todos los individuos y que esa sea la única consideración, ¿sí? En realidad, cuando se pone en contraste, uno encuentra que la democracia ateniense, la democracia en que estaban pensando Aristóteles o Platón, tenía que ver con una discusión sobre la justicia y la virtud, sobre qué era lo justo para todos, sobre qué era lo virtuoso para la comunidad, ¿cierto? Esa discusión está perdida en el dispositivo moderno. Y entonces solo nos queda, ¿sí? Un mecanismo donde los sujetos, individuos, átomos constituyen la comunidad política, o sea, instituyen este poder que es el poder del acuerdo y la constitución de este poder soberano, o sea, sean autores,
¿sí? Del poder político, pero donde se encuentran privados de acción, ¿cierto? Que era algo que sí tenían en el mundo antiguo, porque en el mundo antiguo operaba la resistencia, ¿sí? Y yo podía legítimamente oponerme, ¿sí? Discutir sobre la idea de justicia, discutir sobre cómo alcanzarla, discutir sobre los modelos de comportamiento y por eso de virtud. En cambio, en el dispositivo moderno, eso solo se vuelve posible a través de los representantes, ¿sí? Mi única posibilidad es este doble mecanismo, ¿sí? Una, eh, un protagonismo en la autorización del poder, pero una frustrada, ¿sí? Dimensión política de la ciudadanía en la medida en que ese poder, como es la voluntad de todos, estoy obligado en algún sentido a acatarlo, ¿sí? Porque es legítimamente la representación que se ha instituido para que garantice la seguridad de todos, ¿sí? Este es el dispositivo de la democracia formal, ¿cierto? Bueno, hasta acá, como venimos bien, no sé si hay alguna pregunta, ¿se entiende? Yo tengo ¿Sí? una consulta porque Sí. quizás pues queda muy lejos. Cuando presentaste este individuo abstracto, sin determinaciones, en el modelo moderno, digamos así, ¿hay alguna resonancia del sujeto trascendental o no? Em, es una buena pregunta. Sí, yo creo que sí. De hecho, Carsentí, este filósofo y sociólogo francés que les comenté, que es el representante de la historia conceptual en Francia, dice precisamente que la filosofía de las ciencias sociales, ahora vamos a ver cuál es su perspectiva, invita a hacer el duelo de la filosofía política de dos de sus pilares, el sujeto y el poder, ¿sí? Pero este sujeto, como bien decís, Laura, este sujeto trascendental que se pone más allá de las relaciones de poder, ¿sí? Entonces, una consideración del sujeto sin poder y después una consideración del poder sin consideraciones históricas, ¿sí? O sea, del poder como un dispositivo geométrico racional que lo que instituye es el mecanismo formal de la democracia representativa. Sí, sí, sí. Gracias. No, de nada. Entonces, bueno, esa es, digamos, el problema de la filosofía política moderna, que no nos deja entender entonces esto, los conceptos políticos, ¿sí? En su diferenciación conceptual una de las tesis más importantes de la historia conceptual es que los conceptos, precisamente para ser tales, tienen que aunar en sí una pluralidad, una plurivocidad de interpretaciones. Un concepto para ser concepto alcanza ese estado cuando hay interpretaciones disímiles. ¿Sí? Y cuando, más allá de la permanencia, como en este caso de algunas palabras que todavía usamos hoy, poder, soberanía, democracia, bueno, cuando esos usos, cuando esos conceptos están cargados de uso polémico, adquieren entonces esta impronta de conceptos fundamentales. De hecho, Koselleck, con Otto Brunner y algunos historiadores más, tienen un concepto un diccionario de conceptos políticos y sociales en lengua alemana, en el que están todas estas palabras, y gracias a la traducción de Laura con Pedro Tenner, tenemos acá en español la traducción de La Voz Estado. Por el Fondo de Cultura Económica, se llama El Estado y otros ensayos, ¿no? Si no recuerdo mal.
El concepto de Estado y otros ensayos. Y Sí. ahí tenemos la traducción de la voz Estado, de Koselleck. Bueno, ¿qué quiero decir entonces? Que este problema va al corazón de este planteo que yo hacía en torno al diagnóstico crítico sobre la ciencia política, ¿sí? Porque lo que estaría invitando la modernidad con como ejemplo paroxístico el dispositivo jovesiano, es que no podemos pensar en otra dimensión, incluso hasta hoy, hasta nuestros días, otra dimensión, otra significación para los conceptos políticos. Y por lo tanto también no podemos pensar otros procesos, ¿sí? Porque la tendencia es universalizar estos criterios y medir entonces las sociedades que son distintas a las nuestras sincrónicamente en este momento o diacrónicamente hacia el pasado, es medirlas todas por el rasero del dispositivo histórico conceptual de la ciencia política moderna. Por eso, en la tesis de maestría, yo lo que propuse es una consideración sobre el debate jurídico político de Weimar como modo de salida de este dispositivo, o sea, la posibilidad de pensar más allá de la ciencia política moderna para superar alguna de estas aporías, ¿no? Donde bueno, me parece que lo más notorio, siempre pensando al interior del dispositivo, ¿no es cierto? Porque es el dispositivo el que, de hecho, lo vamos a ver prontamente en las críticas, es el dispositivo el que invita a pensar que las personas autorizando un poder, ¿sí? Como el del soberano, por medio del contrato, ¿sí? Pierden toda posibilidad de protagonismo en la articulación de las acciones políticas. De hecho, bueno, esto va a estar puesto en tela de juicio, pero para eso tenemos que expandir el concepto de la democracia como dispositivo formal. Tenemos que pensar en otro tipo de democracia que funciona muchas veces en nuestra era, pero que muchas veces no podemos pensar como tal. ¿Sí? Porque nos limitamos al uso moderno. De hecho, eh, Duso lo que dice es, bueno, lo que podríamos hacer entonces es, ahora teniendo en cuenta esta parcialidad histórica, ¿sí? Y esta estrategia, ¿sí? Como la tuvo, según Koselleck, la filosofía de la historia, como decían Crítica y Crisis, ¿no? Habida cuenta de que ahora sabemos esta lógica del dispositivo que se presenta como universal cuando en realidad no lo es, teniendo conciencia crítica de la parcialidad, de la historicidad de los conceptos, ¿qué pasa si volvemos, dice Duso, al mundo antiguo? ¿Y qué pasa si tratamos de revisar ahí, sin el dispositivo, a ver qué es con lo que nos encontramos? ¿Con qué definición del poder nos encontramos? ¿Con qué definición de la democracia? ¿Sí? Bueno, Bruno Carcentí, en el libro que se llama De una filosofía a otra, las ciencias sociales y la política de los modernos, lo que va a tratar de decir es, bueno, está bien la reflexión de Padua, la reflexión de Duso. Él comparte mucho en el diagnóstico. Pero ¿qué tal si pensamos esto en la articulación de las disciplinas? ¿Sí? ¿Por qué dice esto Carcenti? Porque dice, resulta que si pensamos en la articulación de las disciplinas, en este mismo momento, en el momento en que se estaba consolidando, no me entiendan literal, ¿no? Pero en el momento de la modernidad, si nosotros pensamos la consolidación de la ciencia política moderna al modo contractualista del derecho natural y hobbesiano, subrepticiamente tenemos el nacimiento de la contracara de ese saber, ¿sí? Y esa es la formación de la sociología. Carcentí esto lo va a ubicar
en el pensamiento de Comte y también un poco más tardíamente de Saint-Simon, ¿sí? O sean los orígenes del socialismo. Esto es algo que vamos a ver con más detalle en los próximos encuentros. Entonces lo que trata de decir Cansentí es, ojo, cuidado, porque podemos no irnos al mundo antiguo para ver las aporías o para ver los contrastes de este dispositivo. Tal vez podemos pensar en el surgimiento de las ciencias modernas, en particular, obviamente, de la sociología. ¿Sí? ¿Ven? Por eso, esto capaz ahora hace entender mejor el título: Filosofía política, historia conceptual, ciencias sociales. ¿Sí? Es decir, filosofía política tanto por el pensamiento antiguo como la reflexión y la crítica de la ciencia política moderna, con el enfoque de la historia conceptual y con la sociología, como vamos a ver muy claramente en el debate jurídico-político de Weimar, ¿sí? Con la sociología como ese saber que permite al interior del propio dispositivo hacer la crítica, sin necesidad de irnos para atrás en la historia. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la hipótesis de trabajo de Carcenti y el enfoque que a mí me ayudó a leer el debate jurídico-político de Weimar, porque él va a decir, la sociología, en tanto es una reflexión, ¿sí? Que quiere captar el devenir histórico, ¿sí? Pensando en cómo los grupos, ¿sí? En cómo los distintos grupos se hacen a sí mismos en relación con los demás, es decir, pensando en la acción concreta, ¿sí? Es el saber que entonces puede poner en discusión que cierre, ¿sí? completamente este dispositivo formal de la ciencia política moderna. ¿Sí? Entonces, la recuperación de la sociología permite, sin necesidad de ir al pasado, ¿sí? Bueno, poner en crisis, ¿sí? la consolidación de este sistema. Bien, entonces, claro, para ir terminando, en realidad, lo que quiero, bueno, Duso va a decir que en nuestros días podríamos pensar en una dimensión federalista como salida, ¿no? de este dispositivo. Y asumir el problema eh, de la pluralidad, que es algo que no puede pensar el dispositivo moderno, ¿sí? Porque piensa eh, la unidad de la voluntad general, ¿sí? Piensa cómo constituir la voluntad general, que debe ser, para ser legítima, la voluntad querida por todos. ¿Sí? Eso es lo que muestra el mecanismo del pacto. Por eso, en la tapa, el soberano, ¿vieron? En la tapa de presentación del curso, el soberano, bueno, tiene de un lado la espada, que representa el poder civil, y del otro lado ese báculo que representa el poder religioso, ¿cierto? Gracias, Laura, por compartir. ¿Ven? La espada y el báculo. Y está conformado por todos los sujetos átomos, ¿cierto?, que componen la voluntad general, que a través del mecanismo del pacto y sobre la base del derecho natural que instaura la libertad e igualdad natural de todos los ciudadanos, han constituido este poder soberano, ¿sí?, que constituye el Estado y la voluntad general. ¿Sí? Entonces, y por supuesto, es esencial para este dispositivo el concepto de representación. Es este poder soberano el que representa después, el que actúa la voluntad de todos los que suscriben acá a que este poder, ¿sí?, represente nuestra voluntad de acuerdo, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo pensar el conflicto? Porque de hecho es un síntoma muy evidente que si miramos la ciudad,
está prácticamente vacía, o está vacía la ciudad. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir que esté vacía la ciudad? Bueno, que el Estado es todo el poder, que no hay, y lo que esté fuera de ese pacto racional, de ese dispositivo formal, es totalmente outsider, no tiene lugar, ¿sí? No tiene lugar entonces eso que sí tenía lugar, ¿sí? Que es la diferencia, como aparecía o como aparece cuando discutimos acerca de la virtud, acerca de la justicia. Ahí aparece la diferencia, pero una diferencia que no se separa, que está, ¿sí? Unida, pero no unida como si fueran un solo cuerpo, un único cuerpo, ¿sí? Entonces, Duso plantea que el federalismo puede ser lo que nos invite a pensar si hay una posibilidad de una pluralidad, ¿sí? Y que no se resuma a una unidad, que como vimos es abstracta, y si hay una unidad que puede contener en sí pluralidades, ¿sí? Si se puede, en este sentido, ¿sí? No quiero decir hacer una síntesis, porque la síntesis sería este dispositivo moderno, sino hacer un juego de equilibrio, ¿sí? Entre las pluralidades y una acción que devenga común, ¿sí? En voluntades y grupos que son irreductibles y que el dispositivo invita a reducir, lo que pasa que lo hace solamente de manera formal, ¿sí? Entonces, bueno, para ir cerrando, así abrimos espacio a las preguntas, a las dudas o a la discusión acerca de esta perspectiva. En el próximo encuentro, lo que quiero mostrar es lo que hice yo en el recorrido de mis indagaciones en torno al debate jurídico político de Weimar. ¿Por qué? Bueno, porque se considera que Weimar es un laboratorio en el que se ha discutido, se han puesto en discusión, ¿sí? Y como le interesa a la historia conceptual, no solo en una discusión teórica, sino una discusión que tuvo consecuencias prácticas, que fue un espacio de tensión y de crisis, de la puesta en práctica de todas estas ideas, en un debate que involucró a Hans Kelsen, un jurista austríaco, a Carl Schmitt, un jurista alemán, y a Hermann Heller, ¿sí? Y a Hermann Heller también, un jurista alemán, pero socialdemócrata. Entonces, ¿qué encuentro en Weimar? Encuentro la posibilidad, primero, de radicalizar los puntos, tanto por la vía de la teoría del derecho pura de Kelsen, como por la filosofía política existencial de Carl Schmitt, encuentro la radicalización de algunos de los puntos que discutimos hoy en torno a la crisis de la ciencia política. Y, como vamos a ver en el último encuentro, la propuesta de salida a la que nos invitaría a pensar Hermann Heller tratando un poco de superar ese conflicto. Entonces, Weimar me interesa particularmente porque desde la perspectiva histórico-conceptual permite no solo discutir las ideas, sino pensar cómo pasó esto articulando la realidad política y social de Alemania en el periodo de entreguerras, ¿no? Bueno, eso. Muchas gracias, Nahuel. Realmente un planteo desafiante. Y vamos entonces a abrir ahora la ronda de preguntas, de consultas. Eh, Solemos hacer así, o levantan la mano o abren el micrófono y les vamos dando la palabra, como prefieran. ¿Mm? Van llegando aplausos. Bueno, se entendió, ¿no? Eso es lo que más me Sí, preocupa, sí, que haya sí, sí, sido está muy claro. claro. Bueno. No, está muy claro. Sí, Catalina.
Sí, hola, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. ¿Sí? Sí, perfecto. Vale, pues sí, yo creo que aún no me queda como muy claro algunas cosas, pues sobre todo mi intervención es como para pedirte ante todo como lecturas, ¿no? Pues porque comprendo que pues es también, digamos, un proceso lento, como pues todos los procesos de investigación. Bueno, yo actualmente me encuentro haciendo mi maestría en sociología política en Flaxo, Ecuador, y pues como que mis temas de investigación tienen mucho que ver pues con algo que es cercano a la historia de las ideas. Yo soy socióloga de profesión, pues nunca he tenido como estudios realmente en esto, pero pues es algo como que he ido haciendo. A mí me interesa la historia del pensamiento socialista en Colombia. Entonces en el pregrado hice, pues traté de hacer como una historización de ello, pero digamos en el momento, pues para la tesis de maestría, estoy pensando sobre todo como en la circulación de las ideas del socialismo utópico, pues desde el primer socialismo europeo, hacia mediados del siglo XIX, en la prensa en Colombia, ¿no? Entonces aparecen mucho estos, quizás estos conceptos de los que vos hablabas, que es como la democracia, el poder, el gobierno y lo que dice la gente acerca de esto en la prensa. Que digamos que está sobre todo pues la mirada como muy intelectual, que uno encuentra pues en las memorias de ciertos personajes o en los mismos publicistas que tenían pues como acceso o esto de que se llama también pues como una élite letrada, pero pues también había participación plebeya en ciertos sectores como de la sociedad a través de organizaciones, ¿no? Como eran, por ejemplo, las sociedades democráticas, que eran organizaciones de artesanos, donde también allí en estos espacios pues se hablaban de principios políticos y de ideas políticas como pues del republicanismo o del socialismo utópico. Entonces, hacías como una afirmación muy tajante acerca pues de las ideas políticas del pasado a partir, digamos, de esta universalización del sentido que impide comprender el pasado, ¿no? Entonces, como que, pues es algo que si yo miro así literalmente, yo digo, entonces yo no puedo hacer mi investigación, ¿cierto? Porque mi investigación es sobre los usos de las ideas del socialismo utópico en el lenguaje político que se usó para las disputas por el Estado, o sea, los lenguajes de la contienda. Entonces, cómo es como algo más, quizás, no sé, metodológico y un poco teórico, ¿no? ¿Cómo entonces uno aborda estos usos de las ideas en el lenguaje político, de los actores? Entonces, bueno, y hablabas pues que precisamente entiendo yo que este es el núcleo de la crítica de lo que has venido sosteniendo pues a través de la conferencia, pero pues sí me gustaría como entender un poco mejor esto, tal vez por eso al principio te decía como, bueno, si me puedes recomendar lecturas, ¿no? Para pues, yo profundizar un poco también en este tema, en esta crítica. Eso. Bueno, sí, Catalina, gracias por la pregunta. Yo en realidad no sé si tengo una respuesta para darte. Te diría en principio que, bueno, como traté de sugerir, y esto espero que se vea mejor en los próximos encuentros, es, es, yo diría que se podría plantear como un debate al interior del propio socialismo. Por eso yo decía que, bueno, aquí hay que meterse con, y es una literatura inmensa, eh, y son discusiones que no están saldadas, ni pretendo saldar, pero que podríamos hacer, digamos, una especie de historia conceptual del socialismo y entender que el, el- el sentido está en disputa, ¿cierto? Y que entonces perfectamente pueden convivir y de hecho hay muchos análisis que tratan de mostrar toda la carga utópica y el resabio moderno que puede haber en algunos autores socialistas o en algunas corrientes socialistas y por supuesto en actores concretos, porque si lo hay en Marx, mismo, ¿sí? ¿Por qué no podría verlo en alguno de sus continuadores y lectores y críticos? Entonces, asumirlo esto como un problema. A mí, yo te sugeriría como lectura, como para entender o ensanchar la idea de socialismo, bueno, el propio Heller, como vamos a ver, tanto en su libro más importante es Teoría del Estado.
En la teoría del Estado hay consideraciones sobre eso y después, sobre todo en la segunda parte, bueno, esto lo voy a decir mejor en el tercer encuentro, pero la teoría del Estado se divide en tres partes. Una parte más epistemológica y otra parte más política y una parte para el concepto de sociedad y otra para Estado. Y bueno, si vos mirás la segunda parte de la teoría del Estado, vas a encontrar su análisis respecto del socialismo alemán, ¿cierto? Yo desconozco estos debates particular en Colombia. eh, y después, si vos querés una discusión sobre el socialismo en el ámbito francés, se puede mirar los textos de Mauss, de Marcel Mauss, sobre la nación, eh, editados por la Facultad Libre acá de Rosario. Ese texto sobre la nación, bueno, tiene toda una discusión en torno a la categoría de socialismo. Eh, y después, bueno, no, yo sí, empezaría por ahí. Si vos querés, siempre hablando de una perspectiva europea, ¿no? Después para pensarlo en América Latina, yo de hecho estoy ahora trabajando en esa recepción de cómo entenderlo desde América Latina, pero particularmente en Argentina, y lo hago a partir de un filósofo que es Conrado Egerland. Pero bueno, ya te digo, en realidad me parece que lo que a vos mejor te vendría es poder abordar esto más específicamente para la realidad de Colombia, aunque esto, Heller, Moss y no sé, pienso también en irte a las fuentes, a San Simón o a Conte, bueno, puede darte por lo menos líneas en torno al debate europeo, ¿cierto? Vale, muchas gracias. Nahuel, hasta que alguien pregunta los estudios de Eggersland, de Conrado, que además de todo lo que hizo, bueno, en filosofía, eh, Sí, eso fue para mí claro. muy lindo que encontré un otro Eggers, Lam, ¿sí? Ah, Cuando empecé a estudiar la maestría y después en el doctorado en historia. Pero yo ahora en el doctorado de historia estoy trabajando en una tesis que trata de discutir el concepto de desarrollo económico. mm, Entonces, la propuesta es hacer una historia conceptual del concepto de desarrollo y desarrollo económico, distinguirlo de crecimiento económico y ahí cuando me fui metiendo en eso, me fui encontrando a Eggers, que tiene, por claro. ejemplo, compilación de textos, hay compilación de textos hay un debate sobre desarrollo y desarrollismo, ¿no? Que parecen lo mismo y no lo son, todo un nivel de detalle, ¿no? Y hay textos, por ejemplo, de Frigerio, de Rogelio Frigerio, Sí. de Frondizi, y otros de Eggers. ¿Y Entonces, claro, dónde publicados, claro, y publicados en qué? ¿En Eudeva o dónde los publicó? No no, importa, si no después lo miramos, no me pero... acuerdo, no es Eudeva, ¿no? Es que es una Ah, editorial muy alternativa la que está, el texto que te digo, Desarrollo y Desarrollismo, es una sí. conferencia que es sobre la metodología del desarrollo de Eggers. Pero después Eggers pensó en sus propios libros, por ejemplo, en Violencia y Estructuras, y Peronismo y Liberación Nacional, tanto la idea de socialismo como la idea de desarrollo. Bueno, se sirve mucho para sus análisis de Marcuse, del hombre unidimensional, porque en Marcuse hay
una crítica al desarrollo, indudablemente. Y eso fue lo loco, que me lo empecé a encontrar de casualidad. Yo no tenía ni idea. Cuando No, terminé no. la licenciatura en filosofía, yo consideraba que Eggers era un helenista puro, un grosso, porque había traducido textos de Platón y había hecho trabajos sobre Homero, sobre la filosofía antigua. Y resulta que tenía toda esta variante, toda esta vertiente, donde trató de pensar su propia realidad histórica. Qué increíble, qué Desde una especie de interesante. socialismo cristiano, algo, Mm. no, súper, súper interesante. Mira, Eh, claro, yo tuve, bueno, el privilegio de trabajar en su cátedra y es la primera vez que escucho esto, es decir, nunca se mencionó, trabajamos también en la revista Metexis claro, y mirá, qué colaboré, grosa. claro, y nunca es la primera vez que escucho esto. Bueno, es Así que que bueno, gracias, a mí me pasó exactamente lo mismo, porque dije, qué claro, bárbaro. para mí era solo un helenista y no, resulta que se había ocupado de estas cosas, así que, bueno, me fui metiendo en Eggers, que va a ser el último capítulo de la tesis. La tesis es muy historiográfica, porque hay que trabajar así en historia, entonces yo para mostrar el anclaje de todo el debate conceptual sobre el desarrollo, voy a reponer lo que fue la historia de Claro, CONADE, que es la mm, Comisión Nacional de sí, Desarrollo, fundada en el 61 por el gobierno de Frondizi. Entonces, la tesis tiene como una impronta muy historiográfica, porque para eso me estoy doctorando, pero el último capítulo, y así como ya yendo a las consideraciones finales, va a ser sobre todo esto de Eggers, que te digo, yo descubrí hace poco, hace, no sé, un año y algo. Eh, no, muy interesante y plantearlo, es decir, aportar a Eggers desde ese lugar, porque creo que para la mayoría es desconocido esto. bueno, Sí, en sí, UNIPE, la Universidad sí, Pedagógica sí. Nacional, el año pasado se hicieron las primeras jornadas de filosofía argentina sobre Eggers Land. Sí, Eh, eso lo vi anunciado, sí, sí. Sí, claro, yo participé, lo Ah, recomiendo porque ahí hay una persona que quiero muchísimo que se llama Ezequiel Pinacchio, que, bueno, él también fue uno que me dijo, che, mírate a Eggers porque tiene algo sobre el desarrollo, y el otro que claro. tiene cosas sobre el desarrollo muy, muy interesantes es Kush, Claro, bueno, Rodolfo sí, Kusch. sí, 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 Sí. sí, sí. Bueno, gracias por este aporte, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera preguntar, consultar, comentar? Laura, no se te oye, no sé si estás, porque tampoco aparece tu micrófono cerrado, pero no se te oye. Es raro, porque aparece el micrófono como abierto, pero ¿alguien la oye, a Laura? Yo no la oigo. No. Yo no la oigo tampoco, Laura. Laura, a ver ahora. Intenta. Qué pena. Bueno, ¿alguien más? Que no sé si querés escribir algo, Laura, en el chat o Fernando. Sí, yo quiero aprovechar, Dale, a ver, lo primero dale, quiero aprovechar dale. para felicitarlo. La verdad, me ha sorprendido muy, muy gratamente y además, en fin, yo que a mí tengo un fetiche especial por la Europa de Weimar, estoy deseando la siguiente sesión, sobre todo porque precisamente yo trabajé en mi tesis doctoral, a ver, mi tesis es sobre Heidegger, pero sí puse un poco en contexto todo el tema de Kelsen y Smith. Pero bueno, yo básicamente lo que quiero es felicitarte y sí me ha llamado mucho la curiosidad porque estaba bicheando un poco porque, claro, yo a Egersland lo conocía como traductor del mundo griego y la verdad es que es muy interesante, pero he visto que sus obras son de hace bastante y no están reeditados. También quiero por eso extender esto a Laura, ya que ha trabajado con él. ¿Esto se puede adquirir de alguna manera en PDF o está en algún tipo de fondo que se pueda consultar?
En lo que hace a las traducciones, por ejemplo, la traducción del Timeo, sé que está agotada hace muchísimos No, a ver, años. a Egerland aquí Y, sí se oh, le puede encontrar traducciones suyas, pero a mí lo que me sí. interesa es esos textos de filosofía política que Naval Ah, hablaba, porque de perdón, no traducciones entendí. sí se pueden encontrar cosas. Claro. De hecho, a ver, yo tengo traducciones de Egersland, de textos clásicos, pero sí me ha llamado la atención toda esa parte de filosofía política vinculada, por un lado al peronismo, por otro lado al marxismo, por otro lado al cristianismo. Me ha llamado bastante la atención y, a ver, es como digamos, como una afición diletante en ese aspecto, sobre todo me ha despertado muchísima curiosidad. Pero claro, he visto que todos son textos del más reciente, del año 72, creo, me ha parecido ver ahora. Bueno, todos los textos que yo estoy leyendo de él son de ese periodo, precisamente, sí. O sea, ahora hay, ya te digo, como dije, peronismo y liberación nacional o violencia y estructuras, son textos viejos, o sea, él está escribiendo y analizando su presente histórico. Y hay una editorial que es Maipue eh, que reeditó, digamos, sacó en formato físico, yo no los tengo en PDF, esos libros completos. Pero después él tuvo una participación en una revista que se llamaba Tercer Mundo, bueno, ahora te debo bien exactamente el nombre. eh, y ahí hay algunas cosas que yo encontré digital, por ejemplo, una conferencia que es Ideología, Ciencia y Desarrollo. Y eso, bueno, yo me voy a fijar a ver si la tengo en PDF porque esa sí la conseguí digital. Lo otro, la verdad que te lo debo. Yo creo que digital porque son todas cosas que él pensó en el momento y después, por lo que voy viendo, siguió dedicándose, digamos, a la filosofía helenística y a las traducciones, porque aparte, como se exilió, se fue después del país, yo no sé si habrá cosas que él estuvo publicando en su estadía afuera. Pero de hecho yo lo tomo en la tesis porque a mí me permite, como escribió en ese momento del periodo que yo estoy estudiando, que es la década del 60, en ese momento a mí me sirve como fuente histórica, porque es un documento de ese momento. Más tardíamente, llegado no sé, pasando a los 80 o los 90, que creo que murió a mediados del 90, ¿no? Ahí yo no sé de textos que se ocuparan de la coyuntura política. Pero bueno, no sé. Y falleció en el 96, vamos, lo tengo aquí Claro. visto. Yo es que además una cosa que me sorprende, porque yo creí que Egersland era español, porque sé que había sido profesor de Barcelona, Ah, mirá. de la UAP, donde estuvo con alguien al quien le tengo mucho aprecio, que es Raúl Gabás. Y una vez salió el tema, no sé por qué, y hablando un poco por el tema del problema precisamente de la traducción, Gabás es traductor de Heidegger, y salió hablando el tema, pues porque una conversación que tuvo con Egersland sobre el tema de traducir una serie de conceptos a propósito como tal, y siempre la asocié a que era un profesor español. Una cosa que, a ver, parece que estuvo aquí durante los años del exilio, como tantos otros, pero nunca, la verdad es que nunca, como, en fin, nosotros cuando uno no conoce normalmente la vida de los, por desgracia, de los traductores, como sí de los autores, en muchos casos se sorprende un poco porque, en fin, traducciones que se han hecho en editoriales en editoriales españolas, en castellano, pues uno no ha pensado, nunca no ha pensado eso, pero la verdad es en fin, ha sido para mí ahora mismo, es una simple mirada en la Wikipedia, que no mucho más, ha sido una cosa sorprendente por los temas, vamos. Y además una sorpresa muy grata. Pero, pero en fin, Sí, nos aportaste algo muy interesante, Nahuel. Y agreguemos que Laura sí, dice que supone que tiene problemas de audio y entonces nos escribió su comentario en el chat. ¿Lo leo, querés? Y vamos viendo Dale, de... sí, justo yo lo estaba leyendo también en Claro, voz baja. lo que comenta es lo siguiente. Mi comentario es sobre la idea de voluntad general en la deriva del pacto de Hobbes. Considero que se trata de un pacto de unión
que cede el poder a una persona física, el soberano, instituyendo el Estado como un artificio humano. El pacto en Rousseau es de asociación y efectivamente da paso a un cuerpo común, a un yo común, donde la voluntad general tiene un contenido central. Sí, está buenísimo el comentario. Yo, detalle, diría, una persona jurídica, ¿no? No sé si física en realidad, porque de hecho los propios gobernantes deben también someterse a ese contrato jurídico. Digo, tienen límites en su poder, que son los límites que da la Constitución. ¿No? La constitución formal, lo vamos a ver con mucho más detalle en el contexto de Weimar, pero sí, y que tiene mucha razón, que hay autores que distinguen el pacto o la tarea del contrato social en Rousseau y que no lo superponen a Hobbes. Por eso yo siempre, si bien hablo de la filosofía política moderna, hago hincapié en que la crítica, por lo menos de Duso, la crítica de Padua y un poco también la de Koselleck, se centra sobre todo en Hobbes, ¿sí? Porque de hecho Luis Dumont, ¿cómo estoy con la memoria? Ahora les debo el nombre del texto, algo del individualismo moderno. Bueno, después paso bien el texto o traigo el nombre para la próxima clase. Luis Dumont, hace esta misma distinción que está haciendo Laura y que en Rousseau no sería sostenible lo mismo, sino que la voluntad general y la voluntad de todos es algo que entra en cortocircuito en el dispositivo de reflexión de Rousseau, y que entonces podríamos dotarla de un contenido que no tiene la voluntad general del pacto jovesiano. O sea que sí, tiene razón. Eso es lo que puedo decir. Bueno, gracias, Nahuel. Bueno, no veo comentarios en el chat ni manos levantadas. Vos nos dirás, Nahuel, si te parece que vayamos cerrando, Sí, sí, sí. ¿sí? Y nos reencontramos el 20 y luego el Bien. 27, es decir, cada jueves a la misma hora en el mismo canal. Exacto. Espero tengan todavía ganas de venir. Sí, Y bueno, obvio, obvio. la propuesta Y es esta, ahora entrar en el laboratorio de Weimar. perfecto. Y volvemos a insistir que si quieren compartir la grabación que estará seguramente a partir de mañana en el canal de YouTube que lo encuentran en la página del Centro de Estudios de Hermenéutica, lo pueden hacer con toda tranquilidad para quienes sepan que quizá hoy no pudieron venir, así ya el jueves que viene están al tanto de cuál es el planteo, ¿sí? Porque los ciclos tienen esa continuidad que hace que haga falta ver primero o haber escuchado o haber presenciado el planteo general. Muchas Bueno, gracias, Nahuel, y muchísimas Gracias. gracias a quienes se conectaron. Y bueno, les deseamos una buena tarde o buenas noches para quienes están 5 horas o más horas adelante. Gracias, Nahuel. bueno, Muchísimas Gracias. muchas gracias. gracias. Nos Hasta vemos. luego.